Vamos, hermanos, ahí a Mateo 24. Vamos a continuar ahí con la segunda parte de lo que vimos hace 8 días, del discurso que el Señor dio en el Monte de los Olivos acerca de las señales que iban a haber antes de su regreso. Habíamos quedado hace 8 días en el verso 14. Hoy vamos a considerar, hermanos, una porción un poquito más larga. Vamos a considerar desde el verso 15 hasta el verso 44. Entonces vamos a leerlo, mis hermanos, que el Señor nos ayude a estar ahí atentos con nuestros ojos y nuestro corazón a su palabra. ¿Amén? Dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y nos ponemos delante de ti, Dios. Ya solo la lectura, Señor, tú nos hablas bastante acerca, Señor, de lo que tú quieres, Señor, que nosotros, tus hijos, sepamos, Señor. De lo que estemos nosotros prestos y atentos, Señor, de esta palabra, Señor, que quedó para toda la iglesia, Señor. Para toda la iglesia en todos los tiempos, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, y oramos, Padre, para que tú nos alumbres en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hermanito, le interrumpo un momento porque no cogimos bien, nace todo. Mateo 24, del 15, hermanita, hasta el 44. 24, 15 al 44. Bien, mis hermanos. Más o menos en el año 175 al 168 antes de Cristo, hubo un hombre que se llamó Antíoco Epífanes. Para algunos les será familiar ese nombre. Pues este hombre era un hombre bastante despiadado que estuvo llegando hacia Jerusalén, estuvo invadiéndola y llegó incluso hasta el templo a profanarlo, al templo del Señor. Este hombre fue tan sagaz, fue tan maligno que incluso en el altar, allá en Jerusalén en el templo, fue capaz de sacrificar cerdos, en donde se sacrificaba normalmente cosas santas para el Señor. Incluso este hombre también se hizo una estatua de Zeus, que es uno de esos dioses de la mitología, que en ese tiempo también era muy escuchado y era un dios falso, pero que incluso daba como crédito al maligno, a Satanás. Entonces este hombre tan despiadado, llegó hasta Jerusalén y hizo cosas muy tremendas. Adquirió poder, tuvo ejércitos a favor de él y pudo llegar y estar contra el Señor de los ejércitos. Prevaricó el templo, echó por tierra la verdad, echó por tierra el santuario e hizo cuanto quiso en todo ese tiempo. Pues bien, mis hermanos, esto es de lo que el Señor nos sigue hablando acá. Cuando en el verso 15 dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es de ese hombre también que, si en ese entonces fue una figura del anticristo, pues bien también seguramente va a ser un hombre similar a este que llegue en los tiempos venideros a reinar sobre toda la tierra en ese gobierno que la palabra del Señor está manifestando, que va a ser el gobierno del anticristo. La palabra, hermanos, por fortuna para nosotros, y el Señor nos deja como enseñanza, que la palabra nos muestra también para nuestra enseñanza las cosas que han de suceder. Incluso por allá Eclesiastés nos dice que todo lo que fue, ya es, y que todo lo que ha de ser, fue ya. Y esta figura de este hombre, como el anticristo, sabiendo que muchos anticristos se han levantado, pero que todavía no se ha llegado a la medida completa, o no se ha completado la maldad, es una parte también que nos puede hacer ver un poco, eso está por allá en Daniel capítulo 8, de cómo fue la prevaricación de este hombre en ese tiempo, el 175 antes de Cristo. Este hombre prevaricó, echó por tierra la verdad, echó por tierra el ejército de los cielos e hizo cuanto quiso. Nos muestra, hermanos, alguna figura de lo que puede ser cuando este hombre de pecado, este hombre inicuo, se aparezca y cumpla la medida completa de lo que va a ser entonces este desolador. El Señor está diciendo ahí, hermanos, en el verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces inmediatamente el Señor acá nos muestra, o nos lleva más bien hasta el Antiguo Testamento para ver qué era lo que decía el profeta Daniel acerca de estas cosas. No se distraigan, mis hermanos. Vamos entonces a ver un poco lo que dice Daniel. Ahí sí quiero, mis hermanos, que vayamos a la palabra de Daniel 9:27, para que miremos qué es lo que el Señor Jesús dice acá acerca de este pasaje. Daniel 9:27. Mientras los hermanos buscan ahí, podemos ver que ciertamente cuando el Señor habla de esta humillación desoladora, y como remitimos ahorita a ese hombre antiguo, vemos también cómo el Señor está hablando de una humillación futura. El apóstol Pablo y el apóstol Juan también en sus cartas, Juan en el Apocalipsis y Pablo en Tesalonicenses, nos muestran una visión más amplia y futura de esto que va a suceder. Entonces Daniel 9:27 nos está diciendo: y por otra semana, es decir, la semana 70 para los que ya están familiarizados con esto, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Cuando estamos hablando acá de semanas, hermano, la palabra nos muestra eso. Recordemos que nos dice, o nos se refiere a semana de años.
Una semana que tiene 7 días, en ese contexto nos muestra que son 7 años que dura esa semana. Recordemos, hermanos, que la semana 70 todavía no ha llegado. Estamos en ese largo periodo de la iglesia que surgió desde el Señor Jesucristo hasta los días nuestros. Es como que estamos ahí quietos en la semana 69 de la profecía de Daniel y la semana 70 no se ha inaugurado, porque esa semana 70 se va a inaugurar cuando empiece este periodo de los 7 años, que en esos 7 años no empieza de una la gran tribulación, sino que empieza primero un periodo de 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana, con algunos sucesos, y después viene la segunda parte de la semana. Daniel nos está acá dando luz con respecto a esto. Dice que a la semana 70 confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues bien, la mitad de la semana, ¿cuánto es? 3 años y medio. Y la segunda mitad de la semana es cuando vendrá el desolador con la muchedumbre de las abominaciones, como dice ahí Daniel, al terminar el verso 27. Este hombre se va a mostrar muy seguramente como el hombre que salve al mundo de muchas cosas, como el hombre que libra al mundo de pobreza, que saque adelante la economía y que muestre un montón de cosas para que todo el mundo se vaya detrás de él, porque consideran que este es el hombre que el mundo necesita para gobernar. Bien, hermano, bien. Este hombre tiene muy claro, junto con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, con todos sus personajes que van detrás de él, que tiene que haber un gobierno en donde él esté únicamente sentado allá en el trono, haciéndose pasar como Dios. Entonces se muestra inicialmente así, pero viene a la mitad de la semana y cambia por completo las cosas. Ahora bien, hermanos, Daniel 11:31 también nos habla un poco al respecto de esto. Dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, algo que sucedió también con Antíoco Epífanes en ese entonces, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación de los desoladora. Hay que ver, mis hermanos, la importancia para los israelitas de reanudar el continuo sacrificio. Ahora quisiera que vayamos por un momento ahí a Éxodo 29:38, para poder ver, mis hermanos, un poco cómo fue el mandamiento del Señor en cuanto a este continuo sacrificio. Porque hay un propósito del maligno de poder quitar ese sacrificio a la mitad de esa semana. Como lo hablábamos ahorita, mis hermanos, la semana 70 no ha llegado. La semana 70 de años, ¿no? La semana profética, ¿no? Estamos hablando de eso. De pronto es un poco difícil entender este contexto, pero si los hermanos llegan a leer un poco de Daniel capítulo 8, el 9 y el 12, se entiende un poco más de qué es lo que estamos también tratando hoy. No lo podemos hoy profundizar porque no es el tema como tal, es solo para que podamos ver lo que el Señor nos muestra ahí al principio del verso 15 de Mateo 24. Éxodo 29:38, lo voy a parafrasear. Dice básicamente el Señor a Moisés, le ordenó que ofreciera sobre el altar 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecería un cordero en la mañana, otro cordero en la tarde, y acompañado con este sacrificio, iría acompañado de ofrendas de efa de flor de harina, de hin de vino de aceite, y estos elementos que normalmente eran necesarios para la ofrenda. Incluso eso nos muestra una figura de lo que es el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. El aceite tiene una representación, el vino tiene un significado, la harina también. Dice ahí también el Señor que la harina tenía que ser amasada, que el vino era para la libación, que el aceite se sacaba de olivas machacadas. Entonces luego dice ahí, el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde y esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Volvamos allá a Mateo 24, hermanos. Esto es solo para que tengan ahí los pasajes y luego los podamos estar meditando. Pero aquí vemos la importancia que tenía para los israelitas este aspecto del continuo sacrificio y el que tiene hoy en día incluso para los judíos que están deseando que el templo, el tercer templo, sea inaugurado con este continuo sacrificio. Porque incluso la palabra también nos deja claridad de que hay un templo que tiene que inaugurarse. Hubieron 2 templos que se destruyeron, no se cuenta el templo de Herodes del que hablamos hace 8 días, porque ese templo pues fue realizado sin un mandato del Señor. Ciertamente fue destruido después del año 70,
pero contamos es el que viene como el tercer templo. Los israelitas, hermanos, recordemos que esperan la venida del Mesías por primera vez, porque ellos consideran que el Señor todavía no ha venido, que el Mesías esperado va a llegar hasta ahora por primera vez, pero pues van a llevarse también por sorpresa que primero el que se va a sentar allá en ese templo que ellos estructuren, que ellos hagan allá en el lugar santo, no va a ser el Señor Jesucristo, sino va a ser el desolador. Pues ven, mis hermanos, este hombre también será tan astuto que va a hacer creer a los mismos judíos, va a hacer creer a los mismos israelitas que él es el Mesías esperado. Porque incluso la palabra ahí dice, hermanos, ¿no? Cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora. Bueno, en el lugar donde no debe estar. Agrega Marcos ahí. Entonces, en el lugar donde no debe estar es el lugar santo del templo. Si recuerdan los hermanos, el templo está constituido por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en ese templo que ellos elaboren, pues va a llegar a sentarse este hombre de iniquidad allí. Y ellos van a pensar los primeros 3 años y medio que este definitivamente es el Dios, el Mesías esperado. Lo que no tal vez disciernen, pero gracias al Señor que está en su palabra, es que 3 años y medio después va a quitar el continuo sacrificio ahí como que, como dice el dicho, va a mostrar quién es, va a mostrar las uñas. Va a rebelarse contra todo lo que es Dios y va a quitar todo lo que es culto de Dios. Sigue ahí el verso 16 de Mateo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén en cinta. Bien, hermano, la palabra nos muestra que el tiempo de huir será en el momento preciso. No es ni ahora, no es ni tal vez en unos días, sino que el Señor nos deja unas señales claras y específicas para que su pueblo sepa cuándo es el tiempo de huir, cuándo es el tiempo de partir. No va a ser, hermanos, ni antes ni después. Gracias al Señor, mis hermanos, que nos deja acá este pasaje, estos pasajes de Mateo 24 que nos muestran con claridad cuál es el tiempo preciso de huir. Ahora, esa palabra huir que el Señor cita ahí tiene relación con la palabra fugitivo. Todos saben que es un fugitivo, ¿no? Es una persona que corre para escapar del peligro. Y el Señor usa esta palabra, hermanos, porque tan urgente va a ser la necesidad de huir, entre tanto que la persona escuche las noticias, porque esto será también a nivel mundial. Seguramente si estamos en ese momento, o nuestros hijos están, escucharán las noticias de que este hombre va a quitar el continuo sacrificio. Incluso la palabra dice por allá en Daniel que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ciertamente lo va a hacer, porque eso se le permitirá hacerlo por 3 años y medio. Ya el Señor lo ha decretado y está en la palabra. Entonces tan urgente va a ser esa necesidad, hermanos, de que huyamos en ese entonces, de que no habrá ni siquiera tiempo para volver a nuestra casa o bajar, tomar alguna pertenencia. Y por eso el Señor expresa en esa figura de que los que estén en Judea huyan a los montes. Si los hermanos recuerdan cuando estudiamos la entrada del Señor Jesucristo al templo, veíamos cómo cuando el Señor les decía a estos hombres que comercializaban que habían hecho el templo cueva de ladrones, y esta palabra él asociaba porque a las afueras de Jerusalén habían cuevas donde los ladrones se ocultaban cuando querían huir de la justicia. Entonces en esta figura el Señor muestra también que aquellos que estén en Judea huyan a las cuevas, huyan a ese lugar para esconderse, porque entonces si no huyen no va a haber salvación, sino que inmediatamente va a llegar esa abominación, hermanos. Es algo así como los temblores. Uno no se los espera y repentinamente llegan. Y a veces no nos da ni siquiera tiempo para salir, para evacuar, sino que tenemos simplemente es que esperar y estar orando al Señor mientras para el temblor y podemos salir. Es algo así como esto. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo. Es la urgencia entonces que se tiene, que en ese momento tenemos que salir, o los que estén, los hermanos que estén en ese entonces, tienen que salir huyendo inmediatamente. No habrá lugar para tomar ni pertenencias, ni tomar cosas que podamos tal vez considerar que sean necesarias. Y ciertamente el Señor también dice, acá los discípulos, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Tenemos que estar también orando por esto, hermanos. Amén. Que el Señor nos apareje tiempos para que en ese entonces
la huida no sea en momentos difíciles, incluso que el Señor apareje el clima para eso. El Señor mostraba acá esta figura porque en Israel también, allá en Jerusalén, a los lados, a las laderas de Jerusalén hay unos arroyos que cuando llega el invierno se inundan completamente. ¿Ustedes han escuchado alguna vez en Barranquilla cuando llueve? Sí. ¿Cómo esos arroyos así llegan y se inundan las calles que hasta se llevan carros? Pues imagínense algo así, hermanos. ¿Va a ser algo así en invierno? ¿O es el invierno allá en Jerusalén? Que ellos no podrían salir. Por eso el Señor dice que oren para que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo. En este caso, pues el Señor lo decía a sus discípulos, el día que es el sábado para los judíos. Porque recuerden, hermanos, que el Señor también le estaba hablando a sus discípulos que eran judíos. Y ellos estaban bajo la ley. O sea, estaban siguiendo estos aspectos del sábado y del día de reposo. Ahora, para nuestro caso, lo que prima acá es que oremos al Señor para que esa vida no vaya a ser en un día complicado, hermanos. El clima también debe ser o estar a nuestro favor en ese momento. Dice Mateo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pues bien, serán tiempos en que la ira de Dios sea derramada sobre toda la tierra. Las copas de la ira que muestra Apocalipsis. En Apocalipsis están, hermanos, los 7 sellos. En el 7º sello están las 7 trompetas. Y a la 7ª trompeta están las 7 tazas o copas de la ira que el Señor va a derramar sobre la tierra. Ya está preestablecido esto y esto ha de acontecer en los tiempos que el Señor ha decretado. Va a ser, hermanos, esto como un cataclismo. Por eso el Señor dice que habrá gran tribulación como nunca la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. O sea, hermanos, lo que hemos tal vez visto antes, lo que ha pasado en siglos anteriores, lo que incluso los hermanos en tiempos pasados han vivido cuando han llegado estas figuras o estas tipologías del anticristo, no va a ser ni siquiera comparado con esta gran tribulación que vendrá en ese momento cuando se manifieste el hombre de pecado. Y el Señor nos advierte esto. Será un cataclismo, es decir, un acontecimiento que modificará profundamente la vida cotidiana. Va a haber catástrofe natural, el orden público y el orden social, el orden político va a ser trastornado. Hermanos, todo lo que vemos hoy en día va a ser completamente distinto. Por eso la palabra nos advierte que este hombre va a cambiar los tiempos y la ley, y el Señor se lo va a permitir, porque esto lo hace con un propósito. Ya más adelante lo vamos a ver en la carta a Tesalonicenses. Sigue el verso 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y por qué el Señor va a acortar aquellos días? Pues para que los redimidos no sufran más de lo que pueden sufrir. Hermanos, serán 3 años y medio de una suprema persecución, una suprema tribulación, que hasta el mismo mundo, hasta los mismos incrédulos van a sentir la maldad de este hombre que con su equipo de trabajo va a causar en toda la tierra. Claro, este hombre por eso va a venir primeramente a mostrarse como el Salvador. Por eso es que al principio no va a hacer de las suyas, sino que va a echar por tierra la verdad, es ya cuando esté sentado allá en el trono. Por eso la palabra nos dice en Daniel que a la mitad de la semana 70, 3 años y medio, hermanos. Yo creo que esto acá es bien claro para nosotros, para poder estar atentos en las noticias, en los medios, si hemos de estar allá y esto va a suceder. Porque el Señor, hermanos, no va a venir mañana, no va a venir en un mes, no va a venir en un año, hermanos. Primero es necesario que todo esto acontezca y el Señor también lo deja en su palabra escrito. Es necesario que todo esto acontezca. Dice Apocalipsis 7, del verso 13 al 14, con relación a por causa de los escogidos. Miren, hermanos, que el Señor dice que acorta los días es por causa de sus escogidos, por causa de los redimidos, por causa de nosotros. No es por causa del mundo, no es por causa de los gobiernos o de los principales de esta tierra, sino es por los escogidos, los redimidos por su sangre. Entonces Apocalipsis 7, el verso 13 al 14, dice Juan ahí, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido
de la sangre del Cordero, hermanos. Amén por eso. Amén. Amén. Son aquellos hermanos que en ese tiempo estarán, incluso los que se hagan cristianos en la gran tribulación. Ahora, ¿por qué decimos que se hagan cristianos? Porque es que el Señor, hermanos, muestra incluso en Isaías que Él va a excitar a este pueblo, Él va a excitar a este mundo de tal manera y lo va a llevar a una admiración tan grande para que el mundo voltee a mirarlo a Él, para que el mundo se dé cuenta que existe un único y verdadero Dios. Entonces muchos en ese tiempo también se convertirán. No quisieron hacerlo cuando se les predicó, no quisieron hacerlo cuando salieron los hermanos a las calles a evangelizar, pues sí, muchos van a hacerlo y se van a arrepentir y van a llorar, pero gracias al Señor que sea en un llanto de tristeza para arrepentimiento por causa de las señales que el Señor mande, porque es que el Señor dice, excitaré a esta tierra, a este pueblo, para que vuelvan a mí y me vean. Entonces esto es lo que dice acá la palabra, son aquellos que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido y lavado sus ropas en la sangre del Cordero, la sangre del Señor, hermanos. Esta sangre que hace unos minutos estábamos acá recordando, la sangre que nos redime, la única capaz de salvar porque solo Cristo salva. Amén. En esa misma sangre muchos van a darse cuenta que solo en Cristo hay salvación. Amén. Y va a ser ahí entonces cuando este anciano le responde a Juan, son aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, hermanos. Y gracias al Señor que hoy nosotros estamos redimidos, que somos parte también de esos hermanos a futuro que estarán allí y que saldrán, hermanos, victoriosos de esto. Claro, la palabra dice, como leíamos hace 8 días, a unos echarán a la cárcel, a otros matarán, seguramente muchos serán muertos, pero viniendo así, dice la palabra que ni un cabello de nosotros será tocado. Ahora, esto no se refiere a la parte física, sino se refiere que a nuestras almas que van a ser preservadas para el Señor. La palabra dice, ¿no?, acerca del diablo cuando el Señor dice, no temáis al que puede destruir el cuerpo y nada puede hacer con el alma, temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo. Es el único capaz de tocar también el alma de las personas. Es el único que decide el futuro de los creyentes y de los incrédulos. Y acá nos está hablando de eso. Y eso, mis hermanos, no sabemos ahorita ciencia cierta si tal vez en 5 años, en 10, en el 2030, 2040, o tal vez unos pocos años antes, aparezca esta desolación y la gran tribulación, hermanos. Pero lo cierto es que también esto nos lleva, hermanos, a pensar la gran necesidad que tenemos nosotros, los que somos padres, de poder llevar la palabra de salvación, de poder darle a nuestros hijos esa palabra en donde el Señor nos muestra que solo por Cristo y su sangre ellos pueden ser salvos, que no hay otro camino, no hay otra manera de ser salvos. Tal vez muchos de nosotros, es posible, como puede que no, que muchos de nosotros en ese tiempo de la gran tribulación no estemos, pero muy seguramente, hermano, nuestros hijos más pequeños iban a estar. Y nuestro llamado como padres también es que a nuestros hijos pequeños y adolescentes podamos fundamentarlos en la palabra del Señor y mostrarles cada vez, en cada oportunidad que tengamos, como dice Deuteronomio 6. Y enseñarás estas palabras a tus hijos en la mañana, al acostarte, al levantarte, por el camino. Y en todo tiempo pondrás postes en tu casa. En los postes de tu casa pondrás la palabra. Porque es lo que manda el Señor, hermanos. No sabemos si estemos nosotros, pero muy seguramente nuestros hijos participen de ese momento, hermano, tan catastrófico que va a suceder, de ese cataclismo que va a llegar a la tierra, hermanos. Parece acercarse muy rápidamente, pero ciertamente estas cosas no han sucedido y muchas de las señales de Apocalipsis tampoco han pasado. Por eso, hermanos, el Señor nos da el consejo completo. Y este consejo escatológico, escatología, que significa los tiempos finales, también es necesario que nosotros como iglesia lo entendamos, lo conozcamos y lo procesemos, hermanos. Tenemos que estar todo el tiempo claro hablando la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la necesidad de ir a Cristo y conocerle, hermanos. Pero esa parte de la necesidad de conocer al Señor también está incluido el consejo de este consejo de escatología. Y gracias al Señor que nos dejó en su palabra el Apocalipsis. Gracias por el profeta Daniel. Gracias por este pasaje de Mateo 24, donde nos muestra con claridad cuáles son las cosas que han de acontecer.
para que nosotros sepamos, hermanos, cuál es la verdad. Más adelante el Señor por eso dice que no sean engañados. Mirad por ustedes mismos estas señales y estas cosas. Y el Señor es insistentemente con esto. Acá en Mateo 24. Necesitamos, hermanos, predicarle a los niños, empezando a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adolescentes. Es la generación, hermanos, que hoy el mundo, que hoy en ese misterio de iniquidad que ya se viene desarrollando, están llevándose a nuestros niños de nuestra sociedad, hermanos. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos también apuntar a poder llevar a muchos de esos pequeños, empezando con nuestros hijos, pero también a otros, a predicarle la palabra. Los niños son más receptivos. Y será muy necesario, hermanos, porque lo que hablamos hace 8 días, está muy tremendo el tema en contra de los niños y todo lo que está sucediendo con esa ideología. Continuemos ahí en Mateo 24, verso 23. Dice el Señor: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Pues ven, mis hermanos, remitámonos un momento allá, 2 Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 1. Un comentario bíblico dice acerca de estas señales y prodigios que serán como pseudomilagros que de manera satánica y diabólica irá a hacer este hombre de maldad para poder incluso engañar, si fuera posible, a los escogidos. Hablamos ahorita, hermanos, según la palabra, 2 Tesalonicenses 2:1. Hablábamos ahorita que la palabra nos muestra que el Señor pide que huyan. Y lo que quiere hacer en ese momento el enemigo es intentar de alguna u otra manera, hasta con milagros diabólicos, de sacar de esos lugares de refugio, de esas cuevas, a los creyentes. Como decíamos hace 8 días, hermanos, esta es la tercera vez que en Mateo 24 el Señor enfatiza en que no nos dejemos engañar. El Señor enfatiza en que estemos atentos a las señales para que no vayamos allá afuera y luego pues ya nos tomen y nos hagan de las suyas. La palabra dice acá entonces, Pablo, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis engañados o sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar. Porque esto es como la continuación de lo que estamos leyendo acá en Mateo 24. Es la ampliación de la visión celestial que el Espíritu le dio a Pablo acerca de esto que estamos leyendo, y Pablo les está diciendo a la iglesia: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Como se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que incluso enviarán cartas, escribirán que tienen la profecía, que tienen el día exacto en que vendrá Cristo, que ellos ya vieron allá en el desierto cuando Él salió, que ellos ya vieron que está sentado allá en el lugar santo. Pues eso va a ser para engañarlos o engañarnos. Entonces Pablo está diciendo que no nos dejemos mover de nuestro modo de pensar, nos alarmemos, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, el Señor, hermanos, no va a venir sin que antes se manifiesten estas señales. Entonces, en medio de todos esos falsos profetas, las falsas doctrinas que vemos hoy en día, muchos incluso dicen que ya Cristo vino, otros dicen que Jesús va a venir esta vez, no sé, en un tiempo establecido que no es el tiempo bíblico. Otros incluso dicen que ya vino primero en espíritu, que luego vendrá en carne. Hermanos, hay otras doctrinas incluso que dicen que habrá un arrebatamiento secreto, que primero vendrá Jesús en espíritu, se llevará a sus escogidos, y que luego va a venir enseguida ya manifestándose ya en carne, ya hacia todo el mundo. Cosas por ese estilo, hermanos. Y son sutilezas que finalmente con la palabra parecerían que fuera verdad. Pero al sumar la palabra, hermanos, el Señor nos deja una claridad acerca de esto. Incluso con el tema del arrebatamiento, la palabra dice, el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos en ese tiempo seremos arrebatados juntamente en el aire con Cristo.
y reinaremos siempre con Él. Bien, Pablo sigue diciendo ahí, que nadie nos engañe porque de ninguna manera, porque no vendrá así que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, esa abominación desoladora, ese hombre del que el Señor empezó hablando ahí en el verso 15. Por eso el Señor decía, por tanto. O sea, hay unas señales que ya había dado antes del verso 15 que se iban a cumplir, pero también le agrega el Señor ese por tanto diciendo, es que todo esto también va a ocurrir y después del principio de dolores va a llegar este hombre que se va a sentar allí. Por tanto, miren esto. No voy a venir, dice el Señor Jesucristo, sin que venga primero la apostasía y sea revelado ese hombre de pecado o el hombre sin ley, dicen otras versiones de la palabra. El hijo de perdición, el cual se apone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjense en esto, hermanos, que no solo se va a oponer a nosotros los cristianos, sino también a cualquier tipo de culto de falsos dioses, de las muchas religiones que hoy en día en el mundo también se va a oponer. O sea, Él no va a permitir que el mundo adore a nada ni nadie más absolutamente, sino solo a Él. Que es lo mismo que está en el corazón de Satanás. Isaías nos dice acerca de Satanás que él quería subir a los cielos y establecerse en el reino del norte y ser semejante al Altísimo. Qué tremenda osadía, ¿no? Y eso es lo mismo que Él va a poner en el corazón de ese hombre de pecado que Él escoja, ese siervo que seguramente ya está por ahí, en alguna parte del mundo, pero que todavía no ha salido a la luz, que todavía no ha salido del closet. Va a haber en el corazón de ese hombre lo mismo que hay en el corazón de Satanás. Y se va a oponer a todo tipo de culto, de adoración a dioses. Y fíjense, hermanos, hay que la palabra en Tesalonicenses, cuando Pablo dice sobre todo lo que se llama Dios, es con minúscula. O sea, nos está expresando la palabra que va a hacer a todo tipo de culto diferente. De manera que se sienta en el templo presentándose como si fuera Dios. Y más adelante en el verso 9 ahí de Tesalonicenses agrega, es inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, conforme a la actividad de las tinieblas, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. De manera entonces que la bestia va a ser adorada por causa de las muchas cosas que va a hacer que parece ser buenas. Va a hacer señales y prodigios maravillosos, cosas sobrenaturales. Pero incluso acá la palabra nos deja claro esto, porque va a suceder eso, pero no va a ser el tiempo en que el Señor vuelva. Y la palabra también muestra ahí más adelante que va a engañar con iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad. Dice más adelante en Tesalonicenses que Dios va a engañar a estas personas con un espíritu de mentira, porque creyeron a la mentira y amaron más la iniquidad, y no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Al final de cuentas, hermanos, el Señor va a dar al mundo lo que el mundo quiere. De la misma forma que pasó con Faraón, cuando el Señor envió a Moisés, Faraón endureció su corazón, después Dios endureció el corazón porque este hombre eran sus deseos, sus propósitos y no quería nada más. Quería su gobierno en la tierra. En ese momento Faraón era el único que reinaba sobre todo el mundo conocido. Entonces, en este caso, hermanos, es como la parábola que nos habla del trigo y la cizaña. Esa cizaña que va a estar regada por toda la tierra, pero el que el Señor va a atar el manojos para quemarla. Todas esas personas de iniquidad que van a seguir a la bestia, que van a adorar a la bestia, que van a tener la marca de la bestia, porque es lo que ellos desean finalmente. No va a ser otra cosa diferente. Más adelante la parábola lo expresa ahí, lo que ellos quieren, lo que está en el deseo de su corazón. Ellos no quieren a Dios, se complacen en la injusticia, como incluso hablábamos ahora el miércoles. Y lo más tremendo es eso, ¿no, hermanos? Que muchas personas su conciencia les acusa por causa de su pecado, pero no les importa. No es que no conozcan o no sepan que están cometiendo pecado, sino que se complacieron más en su injusticia. Se complacieron más en el gobierno de la bestia, en el anticristo. Por eso el Señor va a enviar esa mentira a todo el mundo, para que el mundo crea en el anticristo. Pero van a haber unos que sí sean salvos. Aún en la gran tribulación el tiempo de la gracia del Señor no va a terminar. Y va a ser un momento donde muchos sean salvos.
Ahí mismo en Tesalonicenses, me devuelvo un momento al verso 7, dice, porque el misterio de la iniquidad, es decir, de estar sin ley, ya está en acción. Y ya lo estamos viendo cada vez con más fuerza. Ese misterio inicuo que quiere cambiar los tiempos y la ley, pero que con el tiempo y cuando se manifieste eso, va a ser muchísimo más fuerte. O sea, la ley de este hombre, que va a ser contraria a la del Señor, pues va a ser ley para todo el mundo, y el que no la haga, pues va a llevar unas consecuencias. Pero nosotros, hermanos, estamos en el Señor. La palabra nos dice que Él nos dará alas como de águila y nos llevará al desierto. Por tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. En ese entonces, el Señor no va a desamparar a su pueblo, hermanos. Como leíamos en Mateo 28, hace 8 días, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Pero si hemos de estar ahí o nuestros hijos, va a ser una gran prueba para nosotros o para ellos, y para todo aquel creyente que esté en ese entonces. Porque como la palabra dice, será gran tribulación como nunca la vi ni la habrá. Va a ser una prueba supremamente fuerte. Pero asimismo el Señor dará de su Santo Espíritu para poder superar esa prueba y llegar a ser, como dice ahí en Apocalipsis, son aquellos que han salido de la gran tribulación, porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y volvamos ahí a Mateo 24, volvamos ahí. Verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que todos ustedes han visto un relámpago, ¿no? Un relámpago cuando aparece en el cielo, cubre todo el cielo. Lo cubre completamente, desde el horizonte. Uno está acá y cubre completamente. Así dice el Señor que será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es una ilustración que el Señor utiliza en el sentido de que cuando hay un cuerpo muerto de una persona o de un animal, pues ¿quiénes aparecen ahí? Los llamados gallinazos, ¿no? O los chulos. Es una forma en que el Señor está diciendo, así como cuando hay un cuerpo muerto y se aparecen los chulos, o los gallinazos, así también se va a juntar todo el mundo para ver en ese momento que el Señor va a venir. Una ilustración didáctica, un poco curiosa, pero ciertamente que nos ayuda a poder interpretar cómo va a ser ese momento. Entonces no va a ser como el falso profeta o el falso Cristo que diga, aquí estoy. O el falso profeta, allí está en el desierto, salgan. Los que están escondidos. Va a ser como el relámpago, hermanos. Esto va a ser muy tremendo porque todo ojo le verá, dice la palabra. Y pues ahorita no es tan difícil de imaginarlo, ¿no? Hay hermanos que dicen incluso que por ahorita por el tema de la tecnología, por redes sociales va a estar completamente lleno de la noticia de que apareció en el cielo el Rey, de que apareció el Mesías. Seguramente, imagínense ustedes, hermanos, una noticia así, todas las redes saturadas, todo el mundo opinando, por la televisión, por las noticias, porque la palabra dice claramente que todo ojo le verá. Claro, el Señor va a descender en Israel, ¿no? Allá en el monte. Y seguramente los que estén allá pues lo van a ver en vivo e indirecto. Pero si los que estemos en otros lugares, otros países, lo vamos a ver porque la palabra dice que todo ojo le verá. Y no son los creyentes, sino todo el mundo. Lucas 17:5 dice también acerca de esto. Este capítulo de Lucas también está comentando de lo mismo que hablamos acá en Mateo. Lucas lo estaba diciendo ahí, aunque con unos detalles agregados. Y Lucas nos dice ahí, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces acá el Señor también deja muy claro que antes de que venga toda esa tribulación, de que venga todo ese juicio a la tierra, el Señor deja un gran estímulo, hermanos, deja la gracia y ya la dejó para nosotros. En ese momento Cristo no había ido a la cruz, pero les dice allá incluso a los fariseos y a los discípulos, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación el Hijo del Hombre. La gracia, hermanos, primero. El Señor no nos habla a nosotros de juicio sin antes hablarnos de la gracia. El Señor no nos da a nosotros una responsabilidad sin antes darnos un estímulo. Y tenemos la gracia del Señor que sigue vigente. Esa sangre derramada en la cruz para todo aquel que aún no ha creído. La sangre, hermanos, derramada en la cruz, que es la que nos hace salvos. Y por eso el Señor dice y no deja como aparte este tema, sino que lo une también a este rompecabezas que estamos viendo. Es necesario que Él padezca y sea desechado por esta generación, que fue lo que sucedió allá en el Calvario.
Dice ahí el verso 29 de Mateo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se va a oscurecer el sol, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esto es un registro, hermanos, que el Señor nos ha dejado en su palabra bastante en el Antiguo Testamento. Para tomar solo unos ejemplos, Joel en el capítulo 2 dice: delante de él temblará la tierra. Joel 2:10. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el profeta Amós, en su capítulo 8, verso 11, dice: y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Muchos hermanos muchos en ese entonces, personas del mundo, pues ya buscarán desesperadamente al Señor. Buscarán su palabra y muchos inclusive no la hallarán. Muchos otros sí la van a encontrar, porque el Señor dice que va a enviar hambre de oír la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Incluso Isaías dice que a causa de esto el Señor va a hacer estas señales para raer de la tierra a los pecadores. Y son pasajes que se relacionan con esta profecía. Continúa en Mateo, verso 30, dice: lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Inclusive los israelitas serán los primeros que lamenten. En Apocalipsis la palabra nos muestra que ellos llorarán a su Mesías porque, no lo dicen en Apocalipsis, lo dice en Isaías 53, llorarán al que traspasaron, porque ellos hasta ese momento van a darse cuenta que el Mesías que vino por primera vez y fue crucificado por ellos mismos, era realmente el Mesías que decía la palabra. Por eso, hermanos, incluso hay un juicio contra Israel en este caso. Cuando ellos construyan el tercer templo, no va a llegar ahí el Señor Jesucristo directamente, sino va a llegar el hombre de pecado. Y va a ser en parte juicio para los judíos, porque no recibieron al Mesías la primera vez que vino. Y este desolador pues va a ser de las suyas. Así como veamos la figura con Antíoco Epífanes, echará la verdad por tierra, quitará el continuo sacrificio y echará por tierra el ejército celestial. Y en ese momento ya será muy tarde para los judíos de darse cuenta que ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero en su misericordia el Señor, hermanos, también va a recibir a su pueblo, a su amada nación. El Israel al que dio la palabra, porque el Señor no desecha. Si no nos ha desechado a nosotros los gentiles, mucho menos a su pueblo a quien le dio su palabra. Pero ellos lamentarán. Las tribus de la tierra van a lamentar, hermanos, y cuando ya sea muy tarde para muchos, pueblo, tribu, lengua y nación, que no escucharon la palabra y que no se arrepintieron, van a lamentar, porque van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Los burladores, los religiosos, los falsos profetas, los falsos cristos, van a lamentar estas cosas. Los que alguna vez escucharon la palabra de Dios, los que alguna vez se les predicó, los que alguna vez escucharon el Evangelio de la salvación y simplemente burlaron o pensaron que eran solo cuentos o fantasías religiosas, pues van a darse cuenta en ese entonces y van a lamentar, porque van a ver al Hijo viniendo con poder y gran gloria, hermanos. Y si la palabra lo muestra es porque es verdad. Y la palabra nos dice también, incluso allá al principio de Lucas, cuando el Señor ascendió a los cielos en la nube, y todos los hermanos mirando al cielo y bajan dos varones, dicen: varones, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Cristo, este Jesús, así como subió en una nube del cielo, así también vendrá con poder y gran gloria. Así vendrá en una nube. Y con todos los ángeles, con voz de trompeta y con voz de arcángel vendrá. Y junto con nosotros que seremos arrebatados también para bajar con el Señor allá. El verso 31 de Mateo dice entonces: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Marcos agrega que es desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y es una parte que nos deja también la certeza de que el Señor va a arrebatar tanto a los que están ahorita en el paraíso
como a los que vivirán en ese entonces en la tierra. Tesalonicenses también lo dice Pablo, ¿no? Lo hablamos ahorita. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos juntamente seremos arrebatados con ellos. Todos y con voz de arcángel y voz de trompeta. Y acá el Señor muestra una ilustración acerca de esto. Dice ahí, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas verdes, sabéis que el verano está cerca. De la misma forma el Señor dice, si ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. O sea, el Señor está diciendo, ustedes conocen la higuera, de las ramas salen las hojas verdes y ustedes saben que ya casi llega el verano. Sepan ustedes que las señales que yo les estoy diciendo, dice el Señor, son señales que van a venir cuando ya esté cerca, cuando ya esté a las puertas, cuando ya esté por venir. Entonces, cuando veamos, hermanos, esa abominación desoladora, gocémonos y alegrémonos porque el Señor ya está a las puertas. El Señor estará a las puertas, hermanos. No olvidemos que ahorita estamos en principio de dolores, que ahorita son apenas dolores de parto, suaves, pero que gradualmente irán subiendo. Tenemos todavía, hermanos, tiempo de reunirnos. Tenemos la facilidad de estar acá en este salón, de hacer nuestras reuniones semanalmente, cosa que en ese entonces no va a suceder, porque la persecución, la gran tribulación, pues va a ser como nunca la vi. Aprovechemos, hermanos, estos tiempos de gracia, porque las cosas están avanzando muy rápido, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, puede ser que acontezcan estas cosas, hermanos. Fíjense que hasta los mismos incrédulos se dan cuenta de cómo el tiempo está avanzando tan rápido, hermanos. O sea, ya no es ni siquiera una prueba, que necesitemos una prueba científica, aunque las hay, de que el tiempo está avanzando más rápido. Es que los días se están haciendo muy cortos, las semanas, los meses. Hermanos, ¿qué hace que estábamos en enero allá en el campamento de Armenia los que fuimos? Eso parece hoy que hubiera sido hace unos 2 meses, tal vez. Los tiempos avanzan muy rápido, hermanos. Y el Señor nos avisa esto es para que estemos no relajados. Como entonces no ha venido la semana 70 y no ha empezado, entonces relajémonos. Ahí más adelante la palabra incluso dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Que da el alimento a los suyos, a tiempo. ¿Será que el Señor lo va a encontrar así, hermano, que nos encuentra así, como el siervo fiel y prudente? Porque seguramente el Señor va a encontrar a algunos, como el siervo malo, que se emborracha, que golpea a los consiervos, y la palabra dice entonces, vendrá su Señor en el día que éste no piense y lo castigará duramente. No pensemos, hermanos, que entonces porque aún no ha venido la desolación y la gran tribulación, que el Señor no puede en cualquier momento llamarnos. A veces hacemos énfasis en ese pasaje que habla del hombre que guardó todas sus riquezas en el granero, pensando en que iba a vivir muchísimo tiempo. Y ya sabemos qué pasó con ese hombre. Esta noche vienen a pedir tu alma y tú qué harás, necio, con todo lo que guardaste. Hermanos, nosotros en este cuerpo somos mortales. Aunque nuestra alma es eterna y el Señor ha puesto eternidad en nuestro corazón, nuestro cuerpo es mortal. Somos muy frágiles, hermanos. Una caída, un accidente, cualquier cosa. El Señor nos puede llamar, hermanos. ¿Estaremos como el siervo fiel y prudente? Tenemos que estar vigilantes y atentos a estas cosas. Sigue ahí en la parábola de la higuera. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues bien, mis hermanos, al principio el Señor decía, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Cuando el Señor habla de que esta generación seguramente es para todas las generaciones de la iglesia que están en todos los tiempos. MacArthur dice al respecto, un comentario sobre este pasaje. Jesús no estaba dirigiendo esta advertencia exclusivamente a los discípulos u otras personas de su tiempo, quienes no llegarían a experimentar estos acontecimientos, sino a todos los creyentes de todos los tiempos. La palabra es para todos los creyentes, hermanos. Porque en ese tiempo incluso, aunque el Señor usaba implícitamente la figura de Antíoco Epífanes, en ese tiempo no había llegado ya la figura a completarse de esta profecía de la desolación y la gran tribulación. El Señor no lo podía decir solo a los que estaban escuchando en ese momento o a los oyentes que estaban aparte de sus discípulos, sino que es para nosotros. Para nuestra enseñanza se ha dejado escrita muchas cosas.
Esto será para todos nosotros, hermanos, también, y que estemos alertas. El Señor continúa diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es como si el Señor estuviera diciéndonos, las palabras de Él no pasan. Lo estoy diciendo acá a ustedes, discípulos, pero pasarán 100 años, 200, 500 años, 2000 años, y esta profecía seguirá manteniéndose vigente. Se va a mantener ahí vigente hasta que se cumpla. Porque mis palabras no pasarán, dice el Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. No sabemos, hermanos, exactamente el día ni la hora, hermanos, pero sí tenemos unas señales claras. Amén. Porque a veces pensamos, hermanos, que como el Señor dice acá estas palabras, hermanos, tomamos como prestado ese pasaje, lo sacamos de contexto y estamos diciendo, sí, es que no se sabe cuándo venga el Señor. Como diciendo implícitamente es que tampoco se sabe qué señal va a haber o qué va a acontecer antes de esto. Hermanos, hemos leído la palabra. La palabra es clara cuando nos muestra estos acontecimientos que van a suceder. No vendrá Jesús sin que antes se manifieste el hombre de pecado y sin que antes hayan estas señales que hemos venido estudiando en Mateo 24. No va a venir. No saquemos, hermanos, este verso de contexto pensando es que nadie lo sabe y puede ser que venga mañana, ahorita en la tarde, hoy al anochecer, porque no es así. El Señor nos está advirtiendo, hermanos, y nos deja sus señales a su pueblo. El mundo no tiene parte con Él, el mundo no lee ni le conoce ni conoce estas señales, pero nosotros sí. Y las estamos viendo, hermanos, hoy por la palabra. Cuando el Señor dice solo mi Padre, no es que Él no sepa porque Cristo es Dios. Él se refería en su naturaleza humana, en el sentido de que Él sujetando sujeción completamente al Padre, decía que solo mi Padre que está en los cielos sabe, pero ciertamente el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo saben cuándo es la venida, el regreso de Cristo. Sigue el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17 agrega otro detalle. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Dos cosas, habla el Señor, hay dos señales claras. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Antes del diluvio. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Lucas dice, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La angustia tremenda que tuvo el hombre del granero que llenó sus graneros es la misma preocupación que hoy vemos en el mundo, ¿no? Desesperados muchos por plantar, por edificar, por comprar, por vender, por sentarse a comer y a beber. Ahora, hermano, no es que estas cosas no sean buenas, o que estas cosas sean malas en el sentido implícito. El Señor incluso nos beneficia y nos bendice con muchas de estas cosas, de poder negociar y hacer ese tipo de cosas. El punto es que el mundo está ensoberbecido con estas cosas. El amor al dinero es la causa de todos los males. El deseo de estar solo en los negocios del Señor, como dice Santiago, hay unos que dicen, hoy iremos, traficaremos, comercializaremos, en vez de decir, dice Santiago, si el Señor quiere haremos esto y aquello. Y esta palabra es primeramente para nosotros como creyentes, hermanos. No podemos estar enredándonos todo el tiempo, hermanos, o todos los días con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con las cosas y dejar de lado lo más importante. Como el Señor decía a los fariseos, coláis el mosquito pero tragáis el camello. Debíais haber hecho estas cosas sin dejar de hacer las otras. Estamos viviendo y el Señor nos permite hacer estas cosas, pero el punto es que el mundo está enfatizado solo en esto. Está angustiado en su afán de prosperar, de estudiar, de irse a viajar al extranjero, porque ahorita como todo esto está tan fácil, pues hay como que el Señor incluso, hermanos, manda esto como un tipo de juicio, en bandeja de plata para todos aquellos. Hermanos, los jóvenes principalmente, ojo con esto. Esto es una atracción muy fuerte para la juventud que hoy en día es tan fácil estudiar, viajar, irse a hacer una carrera al extranjero. Claro, si el Señor quiere y es voluntad de Él, amén por eso. Pero si es la voluntad de ustedes, nada más, que en ningún momento han pedido consejo al Señor o a la iglesia y simplemente desean hacer su vida a la manera de ustedes, sin pedir consejo al Señor, pues ojalá puedan revertir sus pensamientos y ir al Señor, porque esas son cosas vanas, son cosas que no permanecen,
Son cosas que finalmente es la recompensa que va a tener el mundo porque no va a tener nada más. La recompensa que van a tener estas personas que aman más su vida es solo esos beneficios, pero no la vida eterna, hermano. Nosotros le apuntamos, por la gracia del Señor, a una vida eterna, al reino de los cielos donde estaremos reinando juntamente con Él, eternamente, hermanos. No prosperar en esta tierra. El Señor dice en su palabra: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, hermanos. Y nuestro tesoro que no esté en la riqueza, como el joven rico que fue donde el Señor, que estaba casi perfecto, pero el Señor luego lo baja de esa nube y le dijo: solo tienes que hacer una cosa, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, dalo a los pobres. Y él se fue triste porque amaba más las riquezas que al Señor. Y luego el Señor dice: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero es porque ama más el dinero que al Señor. Entonces, como en los días de Noé, en los días de Lot también, estaban haciendo estas cosas, plantaban, edificaban, comían, bebían, mas el día en que no entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice Lucas respecto a los días de Lot: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Qué tremendo juicio, hermanos. Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La venida del Hijo del Hombre así también será, hermanos. Y dice acá el Señor: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos, hermanos. Porque acá pasaron muchas cosas en ese contexto con Lot, su esposa, con sus hijos. No eran solo los hombres, las personas que querían adentrarse a ellos, a la casa de ellos y violar a sus hijas. A las hijas no, a los dos varones. Es que ellos también estaban encantados con la vida que vivían allá en Sodoma y Gomorra. Por eso el Señor dice: acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense qué fue lo que pasó con ella. Y hay, hermanos, estudios de hermanos que han estudiado esto y dicen que muy seguramente esto no fue solo un vistazo, que la mujer de Lot volteó a mirar y ya fue suficiente para que se convirtiera en sal. Algunos hermanos manifiestan en sus comentarios que ella pudo haberse devuelto hasta la ciudad. Volteó a mirar, su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, se devolvió allá porque amaba más su mundo, amaba más sus deseos, amaba más lo que ella estaba haciendo allá, comprando, edificando, vendiendo, y lo deseó más en su corazón. Otros hermanos dicen que incluso tal vez primero pudo haberse ahogado por los gases que se emitieron del azufre y del fuego que cayó del cielo, y después la misma sal que emanó desde todo esto, de toda esta lluvia de fuego y azufre, pues la cubrió y quedó como una estatua. Otros dicen que muy posiblemente ella volteó a mirar, pero se quedó ahí. Amaba más esta ciudad y tal vez no se devolvió, pero estaba ahí. Y los ángeles le advirtieron, los varones: no volteen a mirar, no miren atrás. Pero no solo ella, sino su esposo también estaba entontecido por estar en esa ciudad. Tanto así que quería negociar con los dos varones para que se pudieran quedar allá ellos. Titubeaba, fueron una vez, 2 veces, 3 veces, y los ángeles insistiéndole: huyan porque huyan de la ira venidera, va a venir el juicio, escapen porque no va a quedar nada de acá. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Va a venir con advertencias. ¿Cuántos años fue que Noé duró haciendo el arca? Como 120 años. 120 años que tuvo misericordia el Señor para que muchos en el mundo creyeran a su palabra, se arrepintieran y pudieran entrar en el arca. ¿Cuántas personas entraron en el arca? 8 personas, hermanos. 8 personas, podemos contarlas con los dedos de las manos. Y en los días de Lot solo se salvó él y su familia. Pero no fue que el Señor los hubiera salvado por alguno de ellos, sino por Abraham. Porque Abraham le rogó. Y empezó Abraham con 10 justos, ¿no? No los hay. Con 5 no los hay. Uno solo. Por la misericordia del Señor que tuvo Abraham, envió a esos 2 varones a rescatar a Lot y su familia, o si no hubieran sido también consumidos. Allá en Sodoma y Gomorra, hermanos. La palabra nos dice con claridad: Dios es amor y misericordia, pero también es fuego consumidor.
Ya vamos terminando, hermanos. Hoy estamos un poco más largo porque tomamos más versos para poder terminar hoy esta parte de Mateo 24. Dice el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que estemos vigilantes y velando. Estas señales el Señor las da para que estemos atentos, no como el siervo malo. Velando y orando. Y luego el Señor usa una ilustración que dice, pero ¿sabe de esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. El Señor está diciendo, así como si usted sabe que el ladrón va a venir a su casa a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3 de la mañana, pues usted ¿qué va a hacer? Va a estar ahí atento, ¿no? Con un bate. Va a estar ahí atento para sacarlo, ¿no? Para que el ladrón no mire en su casa, no se le lleve las cosas. Así el Señor nos dice a nosotros, estemos atentos, incluso de madrugada, muchas veces velando y orando, para que no nos coja por desprevenidos, hermanos, la venida del Señor. Y ahora, hermanos, como hemos hablado, hay muchas señales que anteceden, pero el Señor puede ser que nos llame esta misma noche. Estemos, hermanos, preparados para su venida, velando y orando, porque nuestro Señor puede llamarnos en cualquier momento, hermanos. Solo Él sabe hasta dónde iremos nosotros, o si iremos de llegar hasta allá, la gran tribulación, y seremos de aquellos que el anciano le dijo a Juan, estos son los que han salido con sus vestiduras emblanquecidas por la sangre del Cordero. Qué bendición sería poder pasar eso, ¿no? Debe ser supremamente difícil. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. No nos descuidemos, hermanos. Estemos vigilantes. Por eso necesitamos estar orando, estar en comunión, estar alertándonos, estudiar la palabra, hermanos. Esto yo sé que no es fácil de procesar, pero el Señor nos ha dejado su palabra acá, Apocalipsis, Daniel, para que podamos estarlo meditando, hermanos, para poderlo ir masticando un poco más. Pues bien, mis hermanos, hay muchos avisos y advertencias que nos deja el Señor antes de sus juicios. Y como dice Pablo, el apóstol en Hechos, cuando se reunió allá con los ancianos de Éfeso, que se iba a despedir porque el Espíritu ya le había anunciado que tenía que ir a Roma y no lo iban a volver a ver, Pablo les dijo a ellos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el consejo del Señor, hermanos, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto es parte del consejo del Señor. Hermanos, realmente esto también debemos meditarlo. Debemos estar ahí pendientes de estas señales y orando al Señor para que no nos coja desprevenidos estas cosas. Hay muchas señales que el Señor deja ahí. Y si leyéramos Apocalipsis o profundizáramos en Daniel, pues aún más podríamos ver. Ciertamente, hermanos, el tiempo de la gracia aún está, pero no va a durar para siempre. Y esto especialmente para los que aún no han creído en el Señor. La gracia está, pero no durará para siempre. Somos muy frágiles, hermanos, como seres humanos. Porque la palabra también dice acerca de Dios, el juez de toda la tierra no hará justicia. Y así como la hizo con Sodoma y Gomorra, después de darles tantas oportunidades, pues también la va a hacer. Porque al final de cuentas, hermanos, la gran tribulación y el que ese hombre inicuo se ponga ahí en el templo es porque el Señor lo va a permitir para mandar su juicio en toda la tierra. No es porque se le salga el de las manos el mundo, sino porque Él va a permitir esto para juicio a las naciones, para emblanquecer nuestras vestiduras y hemos de estar allá. El Señor, hermanos, tenga misericordia y podamos estar atentos y diligentes con esta palabra y los alumnos. Amén.